Bueno, la mayor parte de vosotros ya a lo mejor habéis venido por aquí esta semana. Esta es la última jornada de esta serie sobre los límites de la física fundamental, organizada por el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma y de CSIC, y con la inestimable colaboración de la Residencia de Estudiantes, a quien tenemos que agradecer que nos permita hacer esta serie que se está lentamente convirtiendo en un pequeño clásico de la Semana de la Ciencia de Madrid. La Residencia de Estudiantes, como sabéis, además, es un lugar muy importante desde el punto de vista histórico en la historia de la cultura y de la ciencia española. Y esto ya lo dije el otro día, pero para los nuevos, los que han venido nuevos, os quiero recordar que si sois un poco fetichistas, pues podéis sacaros una foto en una placa que hay ahí en honor a las visitas de gente como Einstein, Marie Curie, Eddington, etcétera, que hollaron con sus pies este sitio. Así que es muy apropiado que tengamos esta serie de conferencias aquí en la Residencia de Estudiantes. Esta jornada, para terminar la serie, pues es una jornada de contrastes, como podréis ver. Vamos a tener primero, nos vamos a zambullir directamente en los límites de la especulación, en la parte más audaz de la física teórica, y luego vamos a tocar la realidad con las manos, en la segunda charla. Entonces, en la primera tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de los grandes expertos mundiales en teoría de cuerdas, también además el jefe de todos nosotros, pues, el director del Instituto de Física Teórica y organizador de estas conferencias, Ángel Uranga, que nos va a poner al día sobre la situación de la teoría de cuerdas, que, como sabéis, es la gran síntesis teórica, digamos, de todas las ideas un poco de física fundamental de finales del siglo XX. Se ha dicho que la teoría de cuerdas era una teoría del siglo XXI que había caído accidentalmente en el siglo XX, pero vamos envejeciendo y ya estamos entrados en el siglo XXI, así que ya es hora de ver si los contornos un poco difuminados se van poniendo más nítidos. Así que os dejo con Ángel Uranga, que os va a contar cuál es el estado de la cuestión. ¿Se oye bien atrás? ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Pepe, por la presentación y gracias a todos por la asistencia. El título de la charla es Desenredando la teoría de cuerdas y el plan es un poco desmitificarla e intentar explicar, en principio a un nivel relativamente básico, algunas de sus propiedades. Se podrían dar un número casi infinito de charlas sobre teoría de cuerdas con todos sus aspectos y sus complejidades. Espero que en las preguntas haya oportunidad de desarrollar algunas de estas cosas, ¿de acuerdo? Como es tan compleja, incluso los expertos que tratamos teoría de cuerdas muchas veces nos sentimos así, seguimos desenredándola a muchos niveles, ¿de acuerdo? Nos sentimos como niños pequeños jugueteando y aprendiendo de la teoría. Así que espero poder transmitiros esta sensación. La pregunta básica en la que quiero comenzar mi charla es muy sencilla, todo se enmarca en responder la pregunta de qué están hechas las cosas, ¿de acuerdo? Todas las cosas que nos rodean, todas las sustancias, el agua, las piedras, el aire, la materia orgánica, todo. Esto nos acaba llevando, según hemos ido viendo en varias de las charlas de este ciclo y en otros años, al mundo de lo infinitamente pequeño, aprendiendo que todo está compuesto de partículas cada vez más y más pequeñas. Nos lleva al reino de la física de partículas. Y ahí aprendemos que la materia está compuesta de capas sucesivas de cosas, ¿de acuerdo? Está compuesta de moléculas, las moléculas están compuestas de átomos, los átomos están compuestos de unos núcleos pequeños, compactos y muy masivos, con electrones que orbitan alrededor, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. Y los electrones, hasta donde sabemos, luego volveremos sobre ello, parecen partículas que no están hechas de nada más pequeño. Los núcleos, en cambio, están hechos de cosas más pequeñas, concretamente los protones y los neutrones, y los protones y los neutrones están hechos de cosas más pequeñas, que son los quarks. Y hasta donde sabemos, parece ser que los quarks son partículas fundamentales, no están hechas de cosas más pequeñas. Estas partículas que componen la materia no son todo lo que nos explica de qué están hechas las cosas. Hace falta también las interacciones que nos describen las reglas, cómo se combinan estas partículas para formar estructuras como átomos, como moléculas, como planetas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una tabla de las partículas de materia, que la habéis visto en varios momentos, básicamente corresponde a los quarks y los leptones, que están agrupados en 3 familias diferentes. Y volveremos sobre ellas también.
Las partículas de interacción están asociadas a las diferentes interacciones fundamentales que actúan entre estas partículas de materia. Hay básicamente 4 interacciones fundamentales, que son la gravedad, que atrae los cuerpos, especialmente si son muy masivos; las interacciones fuertes, que se ocupan de que los quarks estén pegaditos formando protones y neutrones, y los protones y neutrones estén pegaditos formando núcleos; la fuerza electromagnética, que incluye la electricidad y el magnetismo; y las interacciones débiles, que son las únicas que son capaces de cambiar la naturaleza de la partícula y son muy importantes, por ejemplo, en que el Sol brille. ¿De acuerdo? A nivel de partículas elementales, estas 4 interacciones fundamentales se describen en términos de otras partículas, que son las partículas de interacción, que tienen sus nombres: el fotón, los bosones Z y W, los gluones y posiblemente el gravitón. ¿De acuerdo? Y la manera en la que estas partículas de interacción describen las interacciones entre las partículas de materia es a través de estos dibujos, estos diagramas de Feynman, que esconden o codifican fórmulas matemáticas que describen de forma muy precisa estas interacciones. Esto es un diagrama que describe por qué 2 electrones se repelen, es decir, 2 electrones se están acercando, intercambian un fotón, y ese intercambio de esta partícula de interacción asociada al campo electromagnético hace que sientan, a nivel macroscópico, una fuerza de repulsión. Igualmente para otras interacciones, por ejemplo, para las interacciones débiles están los bosones Z y W, que producen diversas interacciones entre partículas que cambian la naturaleza de la partícula o no, etcétera, etcétera. Y estos son los diagramas que corresponden a las interacciones fuertes, que están mediadas por los gluones y que hacen que los quarks sientan esta fuerza atractiva que los confina dentro de objetos sin color, entre comillas, protones, neutrones, cosas de ese tipo. Fijaos, y lo voy anticipando, que alguien que queda fuera de esta descripción de momento es el gravitón, que va a ser alguien que va a jugar un papel crucial a lo largo de esta charla. Muy bien, a la descripción de partículas de materia y partículas de interacción y cómo se combinan se le conoce con el nombre de modelo estándar de partículas elementales. Es una posible representación en forma de tabla que recuerda un poco a la de Mendeleev, ¿de acuerdo? Donde aquí tenemos los quarks en 3 familias, los leptones, que son el electrón y algunos parientes suyos más pesados, y los neutrinos, de los que también se ha oído hablar en otras charlas. Y en este lado están las partículas de interacción, que corresponden a los gluones, al fotón y al bosón Z y W. Aquí falta un elemento, esta es otra representación en plan mandala, quizá más mística, de estos mismos señores. Falta un elemento que es el famoso bosón de Higgs, ¿de acuerdo?, que juega un papel crucial y en esta representación aparece como la pieza central que sostiene todo el edificio del modelo estándar. Pues esta teoría es una proeza del intelecto humano, ¿de acuerdo? Es lo primero que hay que decir, en el sentido que describe toda la materia y las fuerzas conocidas en un rango de distancias o de energía, si queréis, que es casi inimaginable, ¿de acuerdo? Son como 20 órdenes de magnitud, desde nuestra experiencia cotidiana al nivel del metro o el centímetro, hasta las distancias que estamos probando en el corazón de los protones dentro de los núcleos de los átomos. Y somos capaces de ver eso, entenderlo, describirlo y hacer experimentos y comprobar que nuestro entendimiento, nuestra comprensión es correcta. O sea que es fascinante que el ser humano haya llegado a esta comprensión de la naturaleza, es algo que no se podía anticipar. Muy bien, estamos muy contentos con el modelo estándar, pero vamos a empezar a hacerle más preguntas, porque en este juego de la física fundamental uno continuamente hace preguntas a niveles más y más profundos, ¿de acuerdo? El modelo estándar deja muchas preguntas abiertas y muchas se han cubierto a lo largo de este ciclo, pero hoy me voy a centrar, o voy a empezar con básicamente 2 preguntas. Una de ellas es si las partículas que llamamos elementales son realmente elementales y no están hechas de nada más pequeño. Uno, cuando le hablan de que las cosas están hechas de moléculas, que están hechas de átomos, que están hechas de núcleos, que están hechos de protones, que están hechos de... Uno dice, esto parece las muñecas rusas. Se llega a una última muñeca rusa que ya es indivisible y no se compone de nada más. O la naturaleza tiene una estructura fractal, ¿de acuerdo? Es decir, en el que según te vas acercando y vas yendo a distancias cada vez más y más pequeñas, vas descubriendo más subestructura, y según vas aprendiendo, cada vez sigues viendo estructuras, 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 sigues viendo estructura. ¿De acuerdo? Nunca se acaba, quizá es así. ¿Qué es lo que sucede? Que al final nosotros tenemos una resolución finita, no podemos mirar a lo infinitamente pequeño. Entonces, declarar que la naturaleza es fractal sería muy tentador, pero para saberlo tendrías que conocer hasta lo infinitamente pequeño. ¿De acuerdo? Y no estamos en esa situación. La situación en la que estamos es que nuestro acceso es hasta cierto nivel de distancias más pequeñas, las que podemos acceder experimentalmente con nuestros microscopios. Y hasta ahí hemos encontrado una última muñeca rusa, que son los electrones y los quarks. ¿Qué hay más allá? Podemos especular, decir muchas cosas, pero al final quien nos lo va a decir va a ser Pablo, es decir, va a ser el experimento, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una tabla que supongo que está ya desfasada,
de datos de CMS donde buscan muchas cosas y en particular buscan a ver si las partículas que llamamos elementales son elementales o están hechas de cosas más pequeñas. Esta es la tabla donde lo hablan y hemos sido capaces de comprobar que cosas como el electrón son puntuales, no están hechas de nada más pequeño, hasta una precisión de estos 10 a la menos 18 metros aproximadamente. En fin, orden de magnitud arriba, orden de magnitud abajo. ¿De acuerdo? Hasta ahí podemos afirmar que las cosas son puntuales, no parecen estar hechas de nada más allá. Pero es algo que uno continúa preguntándose continuamente y que al final la naturaleza nos tendrá que seguir dando respuestas. Voy a aclarar que en lo que sabemos hasta hoy en día es que los electrones y los quarks son elementales y es la hipótesis con la que voy a trabajar y en la que voy a basar la construcción, etcétera, etcétera, de los modelos de cuerdas en los que voy a estar discutiendo. Muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta y está relacionada con que la gravedad nos la hemos dejado en el tintero. Hemos hablado de las partículas de materia y de las partículas de interacción, que eran los gluones para la interacción fuerte, los bosones Z y W para la interacción débil y el fotón para el electromagnetismo. Pero ¿qué pasa con la gravedad? ¿Tiene alguna partícula asociada? ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad no está incluida en el modelo estándar, ¿de acuerdo? Y la razón es que es una interacción que es mucho menos intensa que cualquiera de las otras. A pesar de que la interacción débil se llame débil, la gravedad es muchísimo más débil que ellas. Esto se puede expresar de varias maneras. Una es ir a Google y poner fuerza gravitatoria respecto a fuerza gravitacional. Y te sale, por ejemplo, una página donde hacen un cálculo, ¿de acuerdo?, donde se calcula cómo se compara la fuerza electrostática entre un protón y un electrón comparado con la fuerza gravitacional, ¿de acuerdo? Y el resultado es que la fuerza electrostática es 40 órdenes de magnitud más potente, más intensa que la gravitacional, ¿de acuerdo? Un número muy grande. Entonces, a nivel de partículas elementales, la gravedad es nada, no es relevante. Por eso es muy difícil hablar de gravedad a nivel de partículas elementales. Esta es una manera de entender por qué la gravedad es débil a ese nivel. Otra manera es la siguiente, que es saltar, algo que podemos hacer todos los días y es gratis, ¿de acuerdo? Cuando saltamos, lo que estamos haciendo es utilizar las fuerzas moleculares de nuestros músculos, de nosotros, seres pequeños y despreciables, y con eso estamos venciendo la atracción gravitacional que ejercen todas las partículas de la Tierra sobre nosotros. O cuando subo una pequeña cosa así, yo estoy venciendo aquí, sin ningún esfuerzo y durante todo el tiempo que quiera, la atracción gravitacional que ejerce toda la Tierra sobre este bicho. Y no me canso y lo puedo seguir haciendo mucho rato. Solo yo, ¿de acuerdo? O sea, que os da una idea muy tangible de por qué la gravedad es muy débil. Lo que pasa es que es acumulativa, es decir, una partícula ejerce muy poca interacción, pero si apilas muchas, te aplasta, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de partículas elementales es muy difícil detectar la gravedad y por eso no está incluida en el modelo estándar de partículas, porque no hemos sido capaces de probar la gravedad a esas escalas, a esos niveles, ¿de acuerdo? Es una fuerza que conocemos bien a nivel clásico, no a nivel cuántico. Voy a pasar un par de transparencias hablando de qué conocemos de la gravedad a nivel clásico y cuál es su relevancia, porque aunque no la conozcamos bien a nivel cuántico no quiere decir que no la entendamos, no quiero dar esa impresión. Claramente la gravedad es algo muy importante para entender el límite opuesto, que es lo infinitamente grande, por ejemplo la astrofísica y la cosmología, la historia del universo. Y está descrito, básicamente por resumirlo brevemente, la gravedad a este nivel está descrita por la teoría de la relatividad general de Einstein, en la cual la fuerza de la gravedad se interpreta como una deformación del espacio-tiempo, es decir, las masas curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, de tal manera que otras masas que pasen por ahí cerca ven afectado su movimiento de una manera que es casi exactamente la descrita por las leyes de Newton. No digo exactamente porque hay correcciones relativistas o efectos relativistas que no se pueden apreciar en la teoría de Newton y que sí aparecen en la teoría de Einstein y que son correctos, o sea que es una descripción más precisa, ¿de acuerdo? Y esta descripción más precisa es fundamental para entender, por ejemplo, el universo como un todo y cómo es su expansión. Es decir, cuando uno habla de que el universo se expande, lo que está sucediendo es que las galaxias, entre comillas, están quietas y es el espacio intermedio que es dinámico y se está expandiendo y hace que la distancia entre ellas aumente. Pero no, las galaxias se alejan unas de otras no porque haya fuerzas extrañas entre las galaxias, sino porque el espacio intermedio entre ellas va aumentando, se va creando espacio-tiempo intermedio. Y retrotrayendo esta imagen, uno llega a la situación de que el universo tuvo un principio hace aproximadamente 13.700 millones de años, en una situación que entendemos muy pobremente, que es el Big Bang, ¿de acuerdo? Que es una situación en la que todo colapsa sobre todo y seguramente la gravedad a nivel cuántico será importante y volveremos sobre eso dentro de poquito.
Muy bien, esto es simplemente un resumen de que este modelo del universo en expansión es extremadamente exitoso y tiene un montón de test muy precisos que hace que nos lo creamos, a pesar de que es muy sorprendente. Nosotros lo hemos oído muchas veces y no nos resulta sorprendente, pero cuando uno lo piensa fríamente y desde fuera, es muy sorprendente. ¿De acuerdo? De nuevo, este modelo estándar de la cosmología es de nuevo una proeza del intelecto humano. Hemos entendido lo infinitamente grande. Podemos describir cómo es el universo y su evolución en escalas de espacio y de tiempo que abarcan 10 órdenes de magnitud, ¿de acuerdo? Desde que el universo tenía un minuto, un segundo, hasta hoy día que tiene 13.000 millones de años. Lo entendemos módulo, es decir, salvo un par de parámetros que son esta materia oscura y energía oscura, ¿de acuerdo? Que no entendemos para nada. Así que lo entendemos hasta cierto nivel. Hay muchos misterios aquí escondidos y seguramente los años venideros van a ser muy interesantes en este aspecto. Muy bien. Hemos hablado básicamente de dos teorías, una que se aplica al reino de lo infinitamente pequeño y otra al régimen de lo infinitamente grande, que son la relatividad general y la física de partículas, el modelo estándar. Básicamente estos son una especie de unificación última de todas las diversas teorías que se han utilizado a lo largo de la historia para describir los diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, Newton unificó las leyes del movimiento en la Tierra y las leyes del movimiento planetario dentro de su mecánica, utilizando la ley de la gravedad que él mismo inventó. O sea que se hizo una buena panzada de trabajo el hombre, ¿de acuerdo? Y esto luego se unificó con la relatividad especial, que parte de otras unificaciones, en la relatividad general. Igualmente, el modelo estándar es la culminación de un montón de unificaciones, sobre todo de la mecánica cuántica y de la relatividad especial, ¿de acuerdo? Entonces, es muy chocante llegar a esta situación hoy día y descubrir que hay dos grandes paradigmas, dos grandes patas que sustentan, o columnas que sustentan el edificio de la física teórica, la relatividad general y la física de partículas o el modelo estándar. Y uno dice, tendrán que estar unificados también a cierto nivel, vamos a rascarnos la cabeza y pensar qué puede haber en esa situación, ¿de acuerdo? Es decir, el dejarnos fuera la gravedad, dejárnosla fuera del modelo estándar, es algo que nos empuja a ir hacia adelante y pensar cómo podría encajar y tener una teoría que describa todas las partículas que conocemos y todas las interacciones. Muy bien. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar encontrar un marco en el que la gravedad se puede hacer compatible con la mecánica cuántica. Tenemos que intentar entender cómo funciona la partícula mediadora del campo gravitacional, que sería el gravitón, que aquí está puesto como el huevo impar en esta canasta. ¿De acuerdo? Porque es muy diferente, sobre todo porque no lo hemos visto ni hemos visto ninguna de sus manifestaciones, ¿de acuerdo? Así que no tenemos mucho dato experimental al que agarrarnos. Pero bueno, podemos intentar adivinar o proponer qué propiedades debería tener este gravitón para hacer el papel de ser el mediador de las interacciones gravitacionales, ¿de acuerdo? Seguramente no es así tan peluchín, pero bueno, seguro que tiene propiedades simpáticas. Bueno, el gravitón se define, sería el mediador de la fuerza gravitacional o gravitatoria entre varias partículas. Como la fuerza gravitacional es de largo alcance, estos intercambios mediados por el gravitón tienen que llegar hasta muy lejos sin pérdida de energía. Entonces, tiene que ser una partícula sin masa. ¿De acuerdo? El problema es, estos son los diagramas de Feynman que estarían asociados a los gravitones. El problema es que estas constantes de interacción que nos dice cómo de intensa es esta interacción son extremadamente débiles, por el argumento de, ya sabéis, ¿de acuerdo? Las partículas se acoplan al gravitón proporcionalmente a su energía-momento total, ¿vale? Estamos acostumbrados a pensar en la gravedad como algo que se acopla a la masa. Y luego cuando oímos que el campo de Higgs explica las masas, uno dice, pero el Higgs es el gravitón es el Higgs, ¿son la misma cosa o no? No tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero aclarar aquí en este comentario es que el bosón de Higgs se acopla a la masa en reposo de una partícula, mientras que el gravitón se acopla más bien a su energía-momento. Y esto viene al hilo de que es la energía total del sistema la que contribuye al efecto gravitacional de una partícula. Es muy distinto del acoplo de un bosón de Higgs. Y otra propiedad que lo hace especial es que tiene spin 2. El spin, no definido lo que es una propiedad de giro intrínseco de las partículas, y la regla básica es que las partículas de materia tienen en ciertas unidades spin 1 medio. Las partículas de interacción normales, es decir, electrodébil, electromagnética, débil y fuerte, tienen spin 1, el bosón de Higgs tiene spin 0 y el gravitón tiene spin 2. O sea que eso también lo hace especial, lo hace huevo impar en la canasta. ¿De acuerdo? Y el que tenga spin 2 hace que tenga la propiedad peculiar de que induce una interacción atractiva entre cargas iguales. En electromagnetismo, si ponéis dos cargas iguales, dos electrones se repelen por intercambio de fotones. Eso se debe a que tiene spin 1. Si cambias el spin de la partícula, eso tiene un efecto, si queréis, de cambiar un signo, y lo que hace es que dos cargas iguales, que serían dos masas o dos cúmulos de energía, tienen un efecto de atracción, a pesar de que, entre comillas, son cargas iguales, cargas gravitacionales iguales. Muy bien.
Entonces el gravitón es uno de estos eternos candidatos a entrar en las tablas de partículas elementales. En unas no aparece y en otras sí aparece, ¿de acuerdo? Está ahí escondido, ¿vale? Aquí está menos peluchín y más terrorífico, pero bueno, está. Muy bien, entonces ingenuamente describir la gravedad cuántica sería ser capaz de hacer diagramas de Feynman que describan procesos de cómo chocan las partículas en los que hay gravitones, es decir, habría patas que corresponden a intercambio de gravitones entre diferentes partículas. Entonces uno dice, bueno, yo puedo escribir las ecuaciones que corresponden a estos diagramas y puedo intentar calcular cosas. El problema es que la teoría que está describiendo uno de esta manera es lo que se llama no renormalizable, y quiere decir que algunas cantidades que tienen sentido físico dan respuestas infinitas de una manera que es problemática, ¿de acuerdo? Y este es un diagrama en el que aquí intercambias un gravitón, bueno, esto es un diagrama donde aquí viene, por ejemplo, un fotón, se polariza en un par electrón-positrón y estos de repente intercambian un gravitón virtual entre ellos y luego se aniquilan y se convierten en otro fotón, ¿de acuerdo? O podrían ser todo gravitones, puede querer decir muchas cosas. Hay diagramas típicos de estos que dan lugar a infinitos que no se saben cómo tratar. En la charla de ayer Gregorio estuvo hablando bastante de este tipo de cuestiones. La idea básica es que en la física cuántica el vacío es muy complicado, que es algo que se ha explicado en charlas anteriores. Y las partículas, cualquier partícula, debido a que es el cuanto de un campo, está rodeada de una nube de partículas virtuales, que son fluctuaciones de vacío de ese campo, ¿de acuerdo? De tal manera que las propiedades de las partículas, como su carga, su masa, etcétera, dependen de a qué distancia o energía las midas, ¿vale? Si empiezas a esta distancia, tú lo que ves o lo que mides de la masa o la carga de esta partícula no es solo la partícula desnuda, sino además la parte de la nube de partículas virtuales que le rodea. De forma que si vas a energías más altas o a distancias más pequeñas, de repente pescas menos de la nube y observas propiedades que son diferentes. Observas carga y masa, pero no las mismas que a la otra energía, ¿de acuerdo? O sea que dependiendo de cómo varíes tu resolución, vas viendo valores ligeramente distintos para las propiedades de esa partícula. Muy bien. Los diagramas con partículas virtuales, es decir, con estas patas intermedias donde pasan cosas y luego desaparecen, permiten relacionar las propiedades de partículas a diferentes escalas, ¿de acuerdo? Y la cosa curiosa es que si uno calcula la contribución de toda la nube a la masa de una partícula, típicamente suele salir infinito, y eso fue algo que dio muchos quebraderos de cabeza a los físicos. Pero se llegó a la conclusión de que realmente cuando ves una partícula, tú observas no solo la nube o no solo la partícula, sino la suma de las dos. De forma que formalmente la carga o la masa desnuda de una partícula puede ser infinita, de tal manera que cancele el infinito asociado a la nube y te dé una respuesta finita. Uno lo fija a cierta escala y luego a partir de ahí lo puedes calcular ya a cualquier escala a través de estos diagramas. Cuando una teoría funciona bien así y te permite eliminar todos los infinitos renormalizando o cambiando las cargas y las masas desnudas, se dice que es renormalizable y se entiende bien y puedes calcular cosas. Pero hay teorías que no se dejan meter en este corsé. Y la gravedad es de este tipo. Da lugar a infinitos que son no renormalizables y esto lo que te da una pista es que hay algo patológico en esas teorías y que cuando vas a distancias pequeñas, esos infinitos que ven te están diciendo que algo falla en tu descripción, ¿de acuerdo? Los físicos solemos decir que son teorías efectivas. Funcionan en cierta situación, pero cascan en ciertas otras situaciones. No es la primera vez que nos encontramos en física con teorías no renormalizables, es decir, patológicas de esta manera. Un ejemplo muy sencillo es la teoría de Fermi, que describía las interacciones débiles en los años 30, por ejemplo, la desintegración del muón o la desintegración del neutrón o cosas así. Entonces correspondía a un diagrama en el que había una interacción puntual, por ejemplo, entre protones, neutrones, neutrinos y electrones, cosas de ese tipo. Tenía una cierta constante de acoplamiento y esta constante de acoplamiento tiene ciertas dimensiones, tiene cierta escala de distancias asociada. Eso lo que quiere decir es que cuando tu teoría alcanza esas distancias, cuando miras energías muy altas y estás mirando las partículas muy de cerca, ¡puf!, empiezan a explotar los infinitos. Eso lo que te está diciendo es que la teoría no es suficientemente buena para llevarte a distancias más pequeñas que las fijadas por esa escala. ¿Qué es lo que pasa a esas escalas? Que tienes que completar la teoría. Y eso es lo que sucedió históricamente cuando se propuso que cosas como la interacción débil, la desintegración del muón, etcétera, están mediadas no por una interacción puntual, sino por un mediador que es el bosón W. ¿De acuerdo? Es decir, cuando vas a escalas más pequeñas te das cuenta que aquí, escondido en este puntito, hay algo, y ese algo es un pequeño W que se propaga durante un momentito y luego desaparece. Cuando haces los cálculos con estos nuevos diagramas donde has metido más partículas, te encuentras con que todos los infinitos desaparecen y la teoría tiene sentido. ¿De acuerdo? O sea que una teoría sea no renormalizable te dice que es válida hasta cierta situación, hasta cierto régimen o cierto rango de escalas, y más allá tienes que buscar una nueva propuesta que no está incluida en la teoría inicial.
La pregunta es ahora, ¿podemos proponer algo similar para la relatividad general? En relatividad general tenemos nuestros diagramas con los gravitones y decimos, bueno, interactúan así y así, pero es no renormalizable, es decir, hay algo que no funciona. Hay una escala que corresponde a la escala de Planck, que son como 10 a la menos 33 centímetros, que corresponde básicamente a una situación en la que los diagramas de gravitón explotan y nada tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué otra cosa hay que sustituirlos? Es decir, ¿qué es lo análogo de este W pequeñito que está ahí escondido que hace que los diagramas tengan sentido? ¿De acuerdo? Muy bien. Esta escala de Planck en la que la gravedad se vuelve loca es una constante fundamental que se propuso muy a los orígenes de la física cuántica y que incluye todas las constantes fundamentales de la naturaleza. Por eso es algo tan bonito. Incluye h barra, h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz, que nos habla de relatividad, y g, que nos habla de gravedad, es la constante de Newton. ¿Vale? Y se puede darle varias interpretaciones intuitivas a lo que es. Básicamente puedes pensar que la masa de Planck es la masa necesaria para que el campo gravitacional de esa partícula tan masiva sea comparable a los otros campos que tiene, a las otras fuerzas. Es decir, no puedes hacer esto. ¿De acuerdo? Otra manera de pensarlo es la masa a partir de la cual el radio de Schwarzschild de una partícula es mayor que su longitud de Compton. La longitud de Compton es una medida del tamaño cuántico de una partícula y el radio de Schwarzschild es el radio asociado a un agujero negro. Entonces, una partícula tan masiva sería un agujero negro. Pequeñito, poco masivo comparado con los monstruos que hay en los centros de las galaxias, pero sería un agujero negro en ese sentido. O sea que hay muchos fenómenos de gravedad intensa asociados a esta escala de Planck. Y ahí es donde la gravedad cuántica va a jugar un papel. La gravedad cuántica es como la madre de dragones. La teoría que describa eso va a ser capaz de dominar un montón de aspectos diferentes de la física y va a llevar a esta unificación última de todas las interacciones y todas las partículas. Esperemos, porque todavía no se ha formulado adecuadamente, pero tenemos candidatos, que son las teorías de cuerdas, que voy a empezar a describir. Voy a ver qué tal voy de tiempo. Muy bien. La teoría de cuerdas, lo primero que hay que decir es que es una idea teórica, es especulativa y que no se ha comprobado experimentalmente, ¿de acuerdo? Así que espero que no os llevéis el mensaje equivocado de que esto se ha comprobado y es FETEM. Tiene sus fans, tiene sus detractores, y al final da igual qué fans tenga o qué detractores tenga, la respuesta última la tendrá que dar la naturaleza, si esto se realiza o no, ¿de acuerdo? Lo que es interesante es que es una formulación, una construcción que ha llevado a muchos desarrollos en física fundamental. Por eso es tan interesante y se habla de que es una teoría muy bella, porque está conectada con muchas cosas interesantes en física de partículas, en gravedad, etc. Y es un intento de compatibilizar en ciertas situaciones la gravedad y la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Esto es algo que en sí es interesante pensar sobre ello. ¿Por qué queremos al final una gravedad cuántica? ¿Por qué queremos unificar esta descripción de la relatividad general con la mecánica cuántica? A fin de cuentas, la teoría cuántica describe sistemas muy pequeños, átomos, partículas, mientras que la relatividad general describe sistemas muy masivos, ¿no? Agujeros negros o galaxias o el universo entero. Para que fuera relevante la gravedad cuántica haría falta pensar en sistemas muy masivos y muy pequeños. ¿Hay sistemas así en la naturaleza? Bueno, pues básicamente podemos imaginarnos qué pasa en el corazón de los agujeros negros, que matemáticamente son objetos puntuales, su singularidad, y son enormemente masivos. Y otra situación correspondería a los primeros instantes del Big Bang, donde todo lo que conocemos estaba concentrado en regiones o escalas de distancia muy pequeñas, pero todo estaba allí, o sea que era algo extremadamente energético y masivo. O sea que la gravedad cuántica al final va a terminar tocando estos problemas. Y por eso es importante entenderlo, porque son problemas fascinantes. Hoy yo no voy a poder responderlos, ¿de acuerdo? Pero os puedo dar alguna pista de algunas cosas. Y me podéis preguntar por muchas otras, os podré decir o os podré no decir, pero bueno, algo diré, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con qué es la teoría de cuerdas. Supongo que lo habéis oído 1000 veces y muchas de esas cosas serán muy trilladas, pero espero poder aportar alguna cosa nueva. La teoría de cuerdas propone que las partículas elementales no son puntuales, no son un punto, sino que son objetos extensos, son cuerdas, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro zoom, hasta donde lleguemos, diríamos que las cosas están hechas de moléculas y átomos, los átomos están hechos de electrones y núcleos, los núcleos de protones y neutrones, los protones y neutrones de quarks, y estos electrones y quarks, que son fundamentales, no están hechos de nada más, sino que son cuerdas. Si las miras con un microscopio lo bastante potente, que sería un acelerador potentísimo, te darías cuenta de que no son un punto, sino que son objetos extensos. Lo vamos a ver ahora en vivo y en directo. Imaginaos una lupa enorme y una partícula, un electrón o la que queráis. Ponéis la lupa y veis que es una cuerda. Quitáis la lupa y veis que es un punto. ¿Vale? Lo podemos hacer más veces.
¿Eh? Todas las que queráis. Esta es la idea, ya está. Eso es la teoría de cuerdas. Luego tiene un montón de formulaciones matemáticas detrás, etc. Pero esta es la idea central y básica. Muy bien. Una pregunta típica que suelo recibir muchas veces es: ¿de qué están hechas las cuerdas? Mi respuesta siempre, o casi siempre, es de lo mismo que pensabas que estaban hechas las partículas. Nadie pregunta de qué están hechas las partículas, pero todo el mundo pregunta de qué están hechas las cuerdas. Pues es lo mismo. ¿Qué se puede responder? Bueno, que en cierto modo son energía condensada que forman una estructura que puedes pensarla como puntual o extensa. ¿De acuerdo? Entonces se habla de lazos de energía que vibran. Son imágenes que al final intentan transmitir en un lenguaje asequible lo que está detrás de ciertas fórmulas que son muy precisas, pero son difíciles de entender y apreciar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si os satisface la respuesta, pero es la que hay. Si alguien tiene la pregunta, cuando me respondéis de qué están hechas las partículas, os podré responder de qué están hechas las cuerdas. ¿De acuerdo? Sí, ya sé que no es justo, pero bueno. Las cuerdas pueden ser abiertas o cerradas, es decir, son objetos extensos, ¿vale? Las cuerdas cerradas se cierran sobre sí mismas, las cuerdas abiertas tienen dos extremos. O sea que son como cuerdas de tender la ropa, ¿vale? La única diferencia es que su tamaño típico no es como las de cuerdas de tender la ropa. Básicamente, su tamaño típico es la escala de la cuerda, que es el inverso de una escala de energías, que se le llama la masa de la cuerda. En distancias estamos hablando de aproximadamente 10 a la menos 35 metros, son las escalas de Planck que hemos ido mencionando anteriormente. Porque al final, dentro del corazón de las cuerdas y de cómo vibran, está el tema de la gravedad cuántica y el gravitón. Muy bien, como hemos visto, las cuerdas vibran, aquí hemos puesto una en slow motion, despacito. Realmente, como su tensión es enorme, vibran mucho más rápido, ¿de acuerdo? Su frecuencia de vibración es muy alta, vibran como 10 a la 44 veces por segundo, y de nuevo es porque estamos hablando de escalas de Planck. La tensión de estas cuerdas es enorme y están vibrando. Y si queréis podemos volver a la foto de antes. Al final lo que vemos a nuestras energías accesibles es una partícula puntual, porque no tenemos resolución suficiente para ver estas vibraciones, pero podemos ver sus efectos en cierto modo. Los diferentes modos de vibración de una cuerda son lo que nosotros vemos como diferentes tipos de partículas, ¿de acuerdo? Es decir, una cuerda abierta puede vibrar con una vibración única o una vibración doble, ¿de acuerdo? Con un nodo, vamos a decirlo, o con dos nodos, etc. Cada uno de estos modos de vibración, si le quitas la lupa, verás que corresponde a un punto, pero es un punto diferente. Hay información de qué estado de vibración tiene ese punto dentro si lo miras con la lupa. Los diferentes modos de vibración de una cuerda corresponden a diferentes partículas, ¿de acuerdo? Igualmente, todos los diferentes tipos de partícula de la teoría son solo diferentes modos de vibración de un único tipo de objeto, ¿de acuerdo? O sea que es una unificación total, en el sentido de que todas las partículas de la naturaleza, el electrón, el muón, los quarks, los gluones, los zetas, el gravitón, todo, serían diferentes modos de vibración de una única entidad, un único tipo de cuerda. ¿De acuerdo? Por eso es una unificación total. Todo sale de un único tipo de objeto, es la unificación última. En ese sentido se habla que es una teoría del todo, etcétera, etcétera. Al final lo que intentas es meter la gravedad en el cazo cuántico, en el que describes el resto del modelo estándar. O sea que lo puedes presentar de una manera menos ambiciosa, pero bueno, al final esa es la idea. ¿De acuerdo? Esta relación la puedes leer en diversas direcciones y hay una que me gusta enfatizar, que es la siguiente. En teoría de cuerdas no hay ni conegatos ni gatonejos. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? En muchas teorías, cuando intentas ir más allá del modelo estándar, metes nuevas partículas a mano. Dices, uff, qué problema y tal, la materia oscura. ¿Será un nuevo tipo de partícula? La meto en la teoría y ya está. La supersimetría y tal, meto más partículas. Metes partículas a mano. En teoría de cuerdas, en fin, vas diciendo así, más madera, más partículas, ¿de acuerdo? En los modelos de cuerdas, todas las partículas se tienen que obtener como estados cuánticos de vibración de una cuerda. O sea que una vez que has elegido qué tipo de cuerda tienes, la pones a vibrar y te dice cuáles son todas las partículas de la teoría. No puedes decir, uff, me gustaría meter otra y la meto porque quiero. No, si no sale como un modo de vibración, no está en la teoría. Punto. Búscate otra. ¿De acuerdo? Entonces, no cabe la introducción de partículas ad hoc. Y en ese sentido no hay ni conegatos ni gatonejos, ¿de acuerdo? En una cesta de conejos, que son los modos de oscilación de una cuerda, no puedes de repente meter un gato. Está claramente incómodo. Muy bien. Los modos de vibración de una cuerda producen un conjunto de partículas, es lo que hemos dicho antes, con la particularidad de que tienen masa creciente, ¿de acuerdo? Por la siguiente razón. Este modo de vibración veis que tiene cierta energía cinética. Cuando quitas la lupa, lo que ves es que esa partícula tiene cierta masa asociada a la energía interna de este modo de vibración. A este se le llama el estado fundamental o el estado de energía cero, o varias maneras. Corresponde a esta rayita, la energía corre hacia arriba.
El siguiente modo de vibración veis que tiene mucha más marcha, ¿de acuerdo? Tiene más energía cinética, así que cuando le quitas la lupa ves una partícula pero más masiva. Entonces la pinto un poco más arriba en energía. Esto sería quizá mejor llamarle masa, pero bueno, es un concepto intercambiable. Etcétera, etcétera. El siguiente vibra mucho más y está un escalón más arriba, ¿de acuerdo? El espaciado entre estos modos de vibración es la escala de la cuerda, que acordaos, es enorme, ¿de acuerdo? Es muchos órdenes de magnitud, 16 o 17, más que la energía accesible en el LHC, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cosa que vemos es que hay un número infinito de partículas en la teoría, ¿vale? Esta torre nunca se acaba, siempre puedes poner más vibraciones y tendrás más partículas en tu teoría, ¿de acuerdo? Lo único que sucede es que nosotros no tenemos energía infinitamente alta para construir en nuestros experimentos todas estas partículas, porque son extremadamente pesadas. Ha costado mucho tiempo poder producir el bosón de Higgs, ¿de acuerdo? Y pesa 126 GeV. Aquí estamos hablando de 10 a la 17 GeV o cosas así. Energías monstruosas simplemente para el primer nivel. O sea que a las escalas accesibles solo podemos acceder a este nivel fundamental, a los modos de vibración más bajos de la cuerda. O sea que todas las partículas que conocemos son casi sin masa comparadas con la escala de Planck. Deberían estar en el nivel de vibración más bajo de la cuerda, ¿de acuerdo? Todos los otros son hipermasivos y ojalá los pudiéramos ver, porque sería una manera de testear experimentalmente la teoría, pero no tenemos acceso experimental a esos rangos de energía. La sorpresa es que si uno considera cuerdas cerradas y las pone a bailar, igual que hemos hecho antes, las pone a vibrar, el modo de oscilación más ligero de las cuerdas cerradas es un gravitón. Uno lo mira y cuando quita la lupa se encuentra una partícula sin masa, con spin 2 y que se acopla al resto de partículas como debería para reproducir a grandes distancias las leyes de la relatividad general. Y esta teoría es una teoría cuántica, estamos hablando de cómo se comporta esa partícula cuántica que es un gravitón, ¿de acuerdo? O sea que contiene en su germen la gravedad cuántica, ¿de acuerdo? Igualmente, si uno considera, en fin, aquí hay mucha modelística, pero para la charla de hoy me voy a restringir a un tipo de modelos en los que los modos de vibración más ligeros de las cuerdas abiertas reproducen el resto de cosas, es decir, las partículas de materia, las partículas de interacción y cosas como el Higgs, ¿de acuerdo? O sea que, de forma un poco simplificada, de todo este zoo de posibles modelos que se pueden considerar, para la charla de hoy la gravedad va a venir de vibraciones o modos de vibración de las cuerdas cerradas, y el resto de partículas, materia, interacción y Higgs, vendrá de modos de vibración de las cuerdas abiertas. De nuevo, lo que tenemos es una unificación total, pero no solo de partículas en abstracto, sino de cosas muy tangibles, gravedad y el resto de interacciones del modelo estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir entrando en un poco más detalle en cómo es esta descripción y cómo estos gravitones pueden dar lugar a amplitudes o a procesos físicos con sentido que no tienen este problema de los infinitos que he mencionado antes. Las cuerdas, cuando se propagan en el espacio-tiempo, describen una superficie dosdimensional, ¿de acuerdo? Una partícula puntual, si la dejas evolucionar en el tiempo y miras el tiempo hacia arriba, describe una línea así. Si vas cortando rodajas de tiempo, vas viendo en qué posición está esa partícula. Igualmente las cuerdas, cuando se propagan en el tiempo, van describiendo superficies. Por ejemplo, una cuerda cerrada, si la dejas propagarse en el tiempo, describe un cilindro, o una cuerda abierta describe una cinta, ¿vale? Y estos diagramas, estas superficies, se utilizan para describir las interacciones. Las interacciones básicas entre cuerdas son muy sencillas, son, de nuevo, como cuerdas de tender. ¿Qué puedes hacer con dos cuerdas cerradas? Las acercas y cuando se juntan, las recombinas, ¿vale? Las cortas y atas los nudos y tienes esto. ¿Qué pueden hacer dos cuerdas abiertas? Se pueden juntar por un extremo y te dan otra cuerda abierta más larga. ¿Qué pueden hacer dos cuerdas abiertas también? Juntar los dos extremos y darte una cuerda cerrada, ¿vale? Y ya está, estas son todas las interacciones. Uno no habla de interacciones fuertes, débiles, patín, patán. Estas son las interacciones a nivel de teoría de cuerdas. Todo lo demás debería salir de aquí. De nuevo, ni hay gatonejos ni conegatos. Si no sale, tira el modelo a la basura y busca otro, ¿de acuerdo? Estos diagramas a nivel de superficie se representan de esta manera, ¿vale? Esto es una especie de pantalón donde hay dos cuerdas abiertas aquí, pero si dejas evolucionar el tiempo hacia arriba, de repente se acercan, se juntan, aquí en la zona de la entrepierna, ras, y se convierten solo en una. Aquí dos cintas, esto es un pantalón abierto, dos cintas se juntan por un extremo y se convierten en una única cinta, y aquí dos cosas que empezaban como cintas separadas juntan sus extremos y se convierten en un cilindro, ¿vale?
Estos diagramas que he puesto así en abstracto tienen una interpretación muy tangible si uno los traduce quitando la lupa y los mira como diagramas de partículas. Hemos dicho que el gravitón es una cuerda cerrada, básicamente. Este diagrama lo que me describe es un vértice entre tres gravitones y lo que dice es que la gravedad, como tiene energía, o el gravitón cuando tiene energía, gravita y es capaz de producir un campo gravitacional. Es este diagrama de aquí. Este diagrama hemos dicho que las partículas, que las cuerdas abiertas, sus modos de vibración corresponden a materia o partículas de interacción o cosas así. Por oposición a gravedad o al gravitón le voy a llamar a todo eso materia. Entonces, esto corresponde a una interacción de materia. Por ejemplo, una cuerda abierta que es un gluón, se acerca a otro gluón y se combinan en otro gluón. O si queréis, un electrón, de repente se encuentran con un fotón, lo chupa, lo absorbe y se sigue tan tranquilo. ¿De acuerdo? Básicamente todas las interacciones del modelo estándar estarían aquí. Y esta interacción corresponde a que aquí, por ejemplo, una partícula, un electrón, de repente emite un gravitón, que sería esta cuerda cerrada, y sale rebotado para el otro lado. Es decir, la materia gravita. Donde materia quiero decir cualquier cosa que no sea el gravitón, es decir, cualquier energía asociada a partículas de materia, partículas de interacción o al Higgs. ¿De acuerdo? O sea que estos diagramas empiezan muy abstractos, pero deberían acabar siendo algo muy tangible. Muy bien. Entonces, esta teoría de cuerdas, con estos diagramas, es la propuesta para completar la relatividad general a altas energías o a distancias pequeñas. Es decir, volvemos a nuestra reconstrucción histórica de cómo evolucionó la teoría de Fermi de las interacciones débiles, que a altas energías se completa con la introducción de los bosones Z y W, es decir, con un nuevo tipo de partículas. En relatividad general, lo que haríamos es, cuando vamos a energías muy altas, si la teoría de cuerdas es correcta, estos diagramas quedarían completados mediante la introducción de nuevos grados de libertad, nuevos entes, ¿de acuerdo?, que serían las cuerdas. Habría que poner la lupa y darse cuenta de que en estos vértices que parecía que eran puntuales, realmente son cosas extensas, pantalones del tipo que hemos descrito en la transparencia anterior. Entonces, para hablar de los infinitos del gravitón, lo que hay que hacer ahora es hablar de los diagramas de Feynman, pero no como los dibujamos antes, sino dibujados a través de pantalones. Por ejemplo, cuando describes que dos gravitones chocan entre ellos y hay pares virtuales de cosas y terminan siendo dos gravitones con energías diferentes, por ejemplo, hay que dibujarlos así. ¿De acuerdo? Porque en energías muy altas esto es lo que sucede. Si quitas la lupa, te encuentras con diagramas de este tipo. Esto es la versión cuerdosa, si queréis, de estos diagramas de Feynman de partículas puntuales. Pero a altas energías las cosas no deberían ser así, porque a altas energías uno ve que las partículas son extensas, uno pone la lupa y ve que son objetos extensos y que realmente sus interacciones se describen con estos pantalones. Bueno, pues la idea básica es que estos vértices de interacción, que aquí son puntuales, aquí están distribuidos, están extendidos en una distancia finita. ¿De acuerdo? Eso lo que quiere decir es que los infinitos que aparecían cuando ibas a distancias infinitamente pequeñas no son físicos, porque aquí te encuentras nueva física antes de llegar a distancias infinitamente pequeñas. Te encuentras con que las cosas tienen un tamaño finito antes de llegar a los infinitos problemáticos. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica, tiene su formulación matemática detrás, en la que no voy a entrar, pero esa es la idea básica. O sea que las amplitudes son finitas incluso para los gravitones. Y esta es la razón por la que pensamos que la teoría de cuerdas es una gravedad cuántica que merece la pena estudiar para entender estos problemas fundamentales que decíamos al principio, qué pasó en el Big Bang, qué pasa con los agujeros negros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las teorías de cuerdas son extremadamente listas. En la transparencia 0 he puesto a esta niña que estaba jugando con las cuerdas intentando aprender cómo se hacen nudos. Nosotros muchas veces, los investigadores de cuerdas, nos sentimos así. Nos sentimos que la teoría es más inteligente que nosotros y que no es algo que construyamos, sino que vamos descubriendo. La teoría nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, la teoría nos dice a nosotros en qué dimensión del espacio-tiempo le gusta vivir. Nosotros diríamos que viva en 4 dimensiones, que es el mundo como lo vemos, pero la teoría tiene su propia opinión y nos dice que le gusta vivir en un número de dimensiones dado que se le llama la dimensión crítica. ¿De acuerdo? Entonces, a este le gusta vivir en número de dimensiones, lo voy a intentar cuantificar en el siguiente sentido. La teoría de cuerdas nos gusta porque se comporta bien a altas energías y nos quita estos infinitos del gravitón, ¿de acuerdo? Pero este buen comportamiento a altas energías depende de cuántas partículas hay en la torre de estados de vibración, porque es lo que se ve a altas energías. ¿Cómo es esa torre de estados? A energías bajas no la vemos, pero a energías altas, que es donde surgirían estos infinitos, sí que son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta torre de estados de vibración? Depende de en cuántas dimensiones del espacio-tiempo vive la teoría, ¿de acuerdo? Básicamente porque eso determina cuántas maneras diferentes de vibrar tiene la cuerda. Entonces vamos a imaginar durante un momentito que vivimos en un mundo con 2 dimensiones espaciales, como esta pantalla, y además está el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar en cuerdas que pueden vibrar o no en esta pantalla,
y vamos a dibujar aquí el nivel de energía de una cuerda que no vibra. Y vamos a empezar a ponerle vibraciones, vamos a darle marcha. Vamos a ponerla a vibrar en esta dirección, ¿vale? Y esto nos corresponde a, le hemos dado un poquito de energía cinética, una nueva partícula con cierta masa. Pero como no hay más dimensiones en la pantalla, no la podemos poner a vibrar. Si le hemos hecho vibrar de arriba a abajo, ya no le podemos hacer vibrar de izquierda a derecha, porque no hay dimensiones, ¿de acuerdo? Lo único que podemos hacer es darle más marcha y ponerle más vibración, más nodos a la vibración. Esto lo que nos dice es que habrá otro nivel con el doble de energía, etcétera, etcétera. Construyes una especie de escalera equiespaciada y esa es tu teoría, esos son tus modos de vibración. Ahora puedes coger esta teoría y decirle, con este contenido de partículas, ¿qué me dices de los infinitos del gravitón? Y la teoría te diría, siguen siendo infinitos. Dices, vamos a probar con otra dimensión, vamos a probar con 3 dimensiones. Vamos a poner nuestra cuerda a vibrar de esta manera y obtenemos este estado. Como hay más dimensiones, ahora podemos poner la cuerda a vibrar en otra dirección. O sea que tenemos, con la misma energía, otro estado ahí mismo, ¿de acuerdo? Podemos darle más marcha, porque se nos han acabado las dimensiones, y entonces tenemos el siguiente estado, donde tenemos 2 vibraciones, podemos ponerlas las 2 arriba abajo, una adelante detrás, o una arriba abajo y otra adelante detrás. Habría 3 estados en el siguiente nivel, etcétera, etcétera. Lo llenamos como sea, es como llenar orbitales, uno lo va haciendo y ya está. Con este contenido que uno puede calcular, uno le pregunta a la teoría, ¿qué me dices de los infinitos del gravitón? Y te dice que siguen siendo infinitos. Muy bien. Entonces, el buen comportamiento en el límite de altas energías es algo difícil de conseguir y solo sucede para dimensiones muy fijas. ¿De acuerdo? En ese sentido, la teoría nos dice en qué dimensión del espacio y tiempo le gusta vivir. Entonces, esta dimensión o este número de dimensiones es 26 para la, comillas, cuerda bosónica y 10 para las, comillas, supercuerdas. No voy a explicar en gran detalle lo que son estas cosas, sobre todo porque la cuerda bosónica no se estudia demasiado. La razón es porque las supercuerdas son como una especie de plato gourmet, mientras que la cuerda bosónica es como una especie de hamburguesa basura, ¿de acuerdo? Que uno sabe que sí, la puedes comer, pero no es comida de verdad, ¿de acuerdo? Está llena de problemas. La cuerda bosónica, cuando uno cuantiza los modos de vibración, etcétera, etcétera, sale el gravitón, sí, muy bien, pero salen muchas cosas que a uno no le gustan. Por ejemplo, tiene taquiones, que dice que hay cierta inestabilidad en la teoría, si queréis podemos hablar sobre eso en las preguntas. Es una teoría que no tiene fermiones, o sea que no tiene partículas de materia, por mucho que uno se esfuerce, o sea que si uno la estudia, sí, es interesante, pero uno acaba enredado en cosas que no tienen demasiada relevancia. Por eso se va a las llamadas teorías de supercuerdas, donde todos esos problemas se resuelven invocando la supersimetría. Básicamente no voy a entrar en qué es supersimetría, es una propuesta que nos dice que por cada partícula existen compañeras con un spin diferente. Decíamos antes que las partículas de materia tienen spin 1 medio y las partículas de interacción tienen spin 1. En supersimetría todas vienen de la mano y están unificadas por un nuevo tipo de supersimetría que relaciona partículas de diferente spin. Entonces, en ese sentido, estas supercuerdas, como he dicho antes, son mucho más bonitas y uno se siente poderoso cuando las estudia, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se hace hoy en día en teoría de cuerdas, básicamente es en teoría de supercuerdas, ¿de acuerdo? Y por brevedad, como todo el mundo hace supercuerdas, se ignora el super. Entonces, todo lo que diga hoy sobre cuerdas quiere decir supercuerdas. Por si alguien dice, ¿solo hablas de cuerdas y no hablas de supercuerdas? No, estoy hablando de supercuerdas todo el rato, lo que pasa es que me ahorro el super, ¿de acuerdo? La teoría de cuerdas, al final, cuando uno oye hablar de teoría de cuerdas, siempre es teoría de supercuerdas, salvo los gatos que se dedican a intentar desentrañar la cuerda bosónica, que es muy interesante, pero no es la relevante para describir el mundo real tal como lo conocemos. Muy bien, eso es una especie de paréntesis semántico. Entonces, existen 5 teorías de supercuerdas, o 5 teorías de cuerdas consistentes, que todas viven en 10 dimensiones, ¿de acuerdo? Y a pesar de que son muy diferentes, están conectadas entre ellas y también están conectadas con la llamada teoría M, que no es una teoría de cuerdas y además vive en 11 dimensiones, o sea que las dos cosas van de la mano. Es una teoría muy misteriosa, ¿no? La M se dice que es de misterio, membrana o madre, la teoría madre de todas. Se dibujan diagramas así con una estrellita donde uno quiere transmitir la idea de que todas estas teorías que parecen muy distintas, cuando uno las construye, están muy conectadas por cosas que se llaman dualidades no perturbativas, en las que no voy a entrar. Voy a intentar mantener el foco en intentar conectar con el mundo de la física de partículas tal como ha sido descrito en nuestras charlas. Así que no voy a meterme mucho en esto y si hay preguntas las podemos responder después. Muy bien. El entender estas dualidades no perturbativas es interesante porque al final casi todas las preguntas relevantes en gravedad cuántica tienen que ver con algo no perturbativo. ¿Qué quiere decir esto de no perturbativo? Básicamente lo que hemos visto antes con los diagramas de gravitones es lo que se llama
Teoría de perturbaciones. Si queréis, el régimen perturbativo, haciendo una analogía hidrodinámica, es pensar en un estanque plano donde tiras una pequeña piedra y se crean unas ondas pequeñitas. ¿De acuerdo? En gravedad correspondería a tener un espacio-tiempo que es plano, no pasan grandes cosas y de repente hay una vibración como una onda gravitacional poco intensa o cosas así, o una partícula pequeña que causa un campo gravitacional pequeño, etc. El régimen no perturbativo es cuando pasan cosas mucho más brutales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en hidrodinámica sería cosas de este tipo, turbulencia, cosas mucho más marchosas, y en gravitación cosas mucho más marchosas todavía, como agujeros negros que se nos comen o cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? O sea que el entender cosas no perturbativas de teoría de cuerdas, aunque lo he dejado atrás en la transparencia anterior, es muy interesante para todo este tipo de cuestiones, que al final seguramente son relevantes para entender los agujeros negros, el Big Bang, todo este tipo de cuestiones interesantes que no soy capaz de responder hoy día. Muy bien. He mencionado la teoría M y no he dicho nada sobre lo que es. Lo primero que hay que decir es que es una idea brillante, ¿de acuerdo? Porque es una teoría nueva, que no es una teoría de cuerdas, pero también en cierto modo es una teoría de gravedad cuántica. Y vive en 11 dimensiones, que es algo muy exótico, así que es genial. Cuando uno lo mira en más detalle, lo que se encuentra es que realmente no sabemos mucho más que eso. Y aquí lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Es un gran misterio, hay muchos intentos de formular qué demonios es y cómo se conecta con las otras teorías de cuerdas a un nivel más profundo que dibujar una estrella y decir que puedes interpolar de una a otra, pero no se sabe, así que no puedo decir gran cosa sobre ello. Lo que voy a intentar es coger esta maraña de diferentes teorías y mostraros un posible camino al mundo real, al de las partículas que conocemos, ¿de acuerdo? Esto sería un pequeño mapa que a uno le gustaría encontrar en la teoría en algún sitio, pero yo todavía no lo he encontrado, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de intentar conectar teoría de cuerdas con la naturaleza y lo que voy a intentar es contar una muy concreta que es sencilla y que transmite algunas de las ideas, pero no os penséis que es la única manera de hacerlo y seguramente se puede criticar y proponer otras, etcétera, etcétera. Muy bien, la primera observación es que la teoría de cuerdas requiere un espacio-tiempo de 10 dimensiones, 9 dimensiones de espacio y una de tiempo, y nuestro mundo no es así, tiene 3 dimensiones de espacio y 1 de tiempo. Entonces, la solución a esto, que vino de la mano de Kaluza y Klein, que hicieron la primera propuesta, no en el contexto de cuerdas, pero bueno, es que hay que considerar que hay 6 dimensiones que están compactificadas y que son indetectables a las energías accesibles experimentalmente. Esto de compactificadas quiere decir que coges una dimensión, que sería la vertical aquí, y la enrollas de manera que tenga un tamaño muy pequeñito, de forma que si lo miras de lejos parece que no está, ¿de acuerdo? Pues habría que hacer lo mismo con 6 de las dimensiones que no queremos a bajas energías, porque no las vemos. Son importantes a altas energías para que la cuerda vibre, llenemos los niveles de forma adecuada para que la gravedad no tenga infinitos, pero a bajas energías no queremos verlas, porque no vemos esas dimensiones, o sea que la manera de quitarlas de nuestra teoría es hacer esta compactificación, ¿vale? O sea que consideramos que hay parte del espacio-tiempo que tiene 6 dimensiones que tienen un tamaño típico, vamos a llamarle L, que es mucho menor que cualquier distancia a la que podemos resolver o a la que podemos acceder experimentalmente. ¿De acuerdo? Y aquí le he puesto una forma distinta, con un espacio más rocambolesco. Muy bien, esto es otra manera de expresar lo mismo, ¿de acuerdo? Si sois funambulistas, básicamente podéis pensar que en un hilo solo hay una dimensión, adelante y atrás, pero si sois microbios os dais cuenta de que podéis moveros alrededor del hilo y que hay una dimensión oculta que solo es visible si eres lo bastante pequeño o lo bastante preciso, tienes suficiente resolución para verla. Muy bien. Estas dimensiones extra, a pesar de que están ocultas, son muy importantes porque su geometría, todas sus propiedades, determinan cómo es la física que vemos en nuestro mundo de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo. Por ejemplo, qué tipo de partículas tenemos, cómo son las interacciones, cuántas familias hay, todo eso depende de qué está pasando en esas dimensiones ocultas. Son muy pequeñas, pero todo está pasando ahí, ¿de acuerdo? Y lo que es interesante es que a pesar de que solo hay 5 teorías y parece que están muy conectadas y que existe una especie de estructura única, cuando bajas al mundo de 4 dimensiones hay muchas maneras de compactificar, hay muchas maneras de elegir cómo es el espacio interno. Lo enrollas en círculos o haces esferas o haces cosas más raras. Bueno, puedes hacer todas, puedes ir probando y viendo qué tipo de física 4-dimensional reproduces, ¿de acuerdo? Básicamente, por cada elección de espacio de compactificación que haces, tienes una posible teoría de cuerdas en 3 dimensiones de espacio y 1 de tiempo, con ciertas propiedades físicas, ciertas interacciones, ciertas partículas de materia. La mayoría no se parecen en nada al modelo estándar. Son modelos de partículas alocados, creados por una mente furiosamente loca, ¿de acuerdo? Pero están ahí, son modelos de cuerdas que existen. Otros se parecen más a la física de partículas tal como la conocemos. A
todo ese conjunto de posibilidades se le llama el landscape, o el paisaje de posibilidades de mundos en 4 dimensiones que puede producir la teoría de cuerdas. Y hay un montón de debates sobre qué quiere decir la existencia de tantas soluciones. Mucha gente dice que bueno, lo que hay que decir es que teoría de cuerdas no predice nada y que hay que tirarla a la basura. O a lo mejor tiras a la basura el hecho de que la física tenga que ser predictiva. Hay un montón de debate, ¿de acuerdo? Y aquí hay varias posturas que hay. Dentro de la comunidad se le pueden poner nombres y apellidos. Hay gente que dice, tengo razón y lo sé, sin explicarte quizá muy bien por qué. Otro que dice, me está convenciendo. Otro dice, esto no tiene sentido. Otro dice, bueno, ¿y cuándo me dejarán hablar que yo tengo algo que aportar? Estos típicamente serán los becarios o cosas así. Y otro dice, mira, me da igual lo que cuentes, yo voy a hacer mi modelito y sacar mi artículo y ya está. Hay todo tipo de actitudes y es un debate muy interesante. Si me preguntáis a mí, yo soy más de esta actitud. Yo voy a un modelo concreto e intentar sacar el máximo jugo posible. Esto es interesante, pero más a nivel de conversación de café o de sesión de preguntas luego. Muy bien. Otro punto de vista es que esta riqueza de posibles físicas que puedes reproducir, posibles teorías físicas que puedes reproducir, lo que te dice es que tu teoría tiene una enorme riqueza, ¿de acuerdo? Y por eso teoría de cuerdas está tan conectada, como decía al principio, con todo tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Y todo tipo de ramas, no solo de la física, sino también de la matemática, ¿de acuerdo? Hay teoremas que se han demostrado, entre comillas, del punto de vista de teoría de cuerdas antes de que sean demostrados por los matemáticos. Hay mucha interacción entre las dos comunidades. Muy bien. Uno de los conceptos cruciales en todas estas aplicaciones y en esta riqueza es el concepto de brana, en el que voy a pasar unos cuantos minutos. Las cuerdas abiertas y cerradas de las que hemos hablado son muy distintas en el sentido de que pueden sentir de forma distinta las dimensiones. Las cuerdas cerradas, como están asociadas al gravitón, se propagan por todas partes, mientras que las cuerdas abiertas pueden tener la propiedad de estar pegadas a un cierto subespacio, a una cierta rodaja del espacio-tiempo que se llama la brana, y se propagan solo dentro de esta brana, ¿de acuerdo? Estas dos cosas coexisten y las teorías típicas de las que voy a hablar contienen cuerdas cerradas y cuerdas abiertas. Lo que pasa es que las cuerdas cerradas se propagan por todos los lados, las cuerdas abiertas solo en el volumen de la brana, en una rodaja del espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Se le llama branas porque son una especie de membranas, lo que pasa es que su dimensión puede ser diferente. La geometría de estas branas determina cómo puede bailar, cómo puede vibrar las cuerdas abiertas, por ejemplo, con las dos patas dentro de la misma brana o dentro de las dos patas dentro de la otra brana, o una pata aquí y otra allá, etc. Y esos diferentes modos de vibración corresponden a las diferentes partículas que deberían reproducir las del modelo estándar, ¿de acuerdo? El mundo, o la imagen del mundo sería así. Esta es una imagen así un poco mística del mundo brana, donde diferentes rodajas del espacio-tiempo tienen cuerdas abiertas que producen diferentes tipos de materia o de interacciones, ¿de acuerdo? Estas branas se pueden apilar, se pueden juntar y poner unas encima de otras, y esto es algo muy interesante que tiene muchas aplicaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si uno coge una brana así plana y mira cuál es el estado más ligero de vibración de una cuerda abierta que tenga las dos patas en esta brana, por ejemplo este estado, sin vibración, eso corresponde a un fotón, ¿de acuerdo? Es una partícula de spin 1 que se comporta como un fotón. Así que, sin más, esta brana tiene en sus tripas la teoría del electromagnetismo viviendo allí, ¿de acuerdo? Si uno piensa en apilar, por ejemplo, 3 branas, 1, 2 y 3, se ve que tenemos 9 sectores de cuerdas abiertas. Los 9 sectores vienen de la siguiente manera. Cada brana le podemos poner una etiqueta, vamos a llamarle R, V y A, rojo, verde y azul, si queréis, y podemos pensar en todas las posibles cuerdas abiertas como que tengan color anticolor. El color anticolor me dicen en qué brana está empezando la cuerda y en qué brana está terminando, y forman una matriz. Por ejemplo, esto es una cuerda abierta que va de la brana roja a la brana roja. Esta es una que va de la roja a la verde, de la roja al azul, de la verde a la roja, de la verde a la verde. Todas las posibilidades son 9. Básicamente hay 8 partículas de interacción, es decir, partículas de spin 1 que son como los 8 gluones exactamente, y hay un grado de libertad que es como un fotón. O sea que esta teoría de 3 branas apiladas, te reproduce las interacciones fuertes. Solo apilando branas. O sea que es muy bonito, muy geométrico y muy sencillo. Igualmente, si apilas 2 branas, tienes 4 posibles sectores de cuerda abierta, y cuando lo miras en detalle son como los zetas, los W y el fotón. O sea que, apilando 2 branas, consigues las interacciones débiles y electromagnetismo. Ya está, ya tenemos las interacciones del modelo estándar. Ha sido muy fácil. ¿Vale? Tenemos esta parte de la mandala. ¿Qué pasa con las otras? Vamos a ver cómo se producen. Pues las partículas de materia y el Higgs aparecen en las intersecciones de las branas correspondientes. Por ejemplo, si tomáis la pila de 3 branas
que reproducían las interacciones fuertes y tomáis la pila de 2 branas que reproducen las interacciones débiles y las intersecas, hay un nuevo sector de cuerdas abiertas, que son las que se estiran entre la pila de branas de color, de interacción fuerte, y la pila de branas de interacción débil. Esto corresponde a unas partículas, que se puede ver que tienen spin 1 medio, que sienten la fuerza de la interacción fuerte y la interacción débil. Son los quarks. Están aquí. Igualmente, si consideras una intersección entre la pila de branas asociadas a las interacciones débiles y otra pila de branas que haya por ahí, con solo una brana, reproduces leptones o el Higgs. Son partículas sin color, porque estas cuerdas no tienen pata en este triplete de branas apiladas, pero tienen carga respecto a las interacciones electromagnéticas y débiles. ¿Vale? Una vez que tienes este esquema de intersecciones, puedes empezar a preguntarte por qué hay 3 familias de partículas, que es uno de los grandes misterios del modelo estándar, que no he mencionado, pero está ahí. Pues básicamente el número de familias correspondería al número de intersecciones que tienen las branas en el espacio de compactificación. En ese espacio tan pequeño en el que las branas están enrolladas, las branas se pueden intersecar varias veces y en cada intersección tienes una copia de tu cuerda abierta bailando de una brana a la otra y produciéndote una de las familias. Si tienes 3 intersecciones, tienes 3 familias que son iguales básicamente, excepto en propiedades como su masa, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que en estas teorías de cuerdas, con estas branas, es normal tener múltiples familias. Si alguien me pregunta por qué hay 3 intersecciones y no 4 o 5, no tengo respuesta. Solo puedo decir que es normal que haya varias. Así que lo que explica este modelo es que haya más de una familia, tiene sentido, es lo normal, pero no te dice por qué hay 3 y si hay algo especial en que haya 3. Muy bien. Pues con estas reglas se pueden construir compactificaciones en teoría de cuerdas donde la geometría de las branas en el espacio compacto es tal que cuando pones tus cuerdas abiertas a bailar de todas las maneras posibles, ¡pum!, te reproducen el modelo estándar. ¿De acuerdo? Partículas de materia, partículas de interacción y Higgs. Seguro que hay muchos modelos de branas que te producen modelos de física de partículas alocados. Pero ¿para qué vas a mirarlos si son alocados? Hay algunos que funcionan en ese sentido, así que son los que al final se estudian. ¿De acuerdo? Y es sorprendente que la teoría de cuerdas, con toda su complicación, sea capaz de reproducir modelos razonables de física de partículas con conceptos tan sencillos. ¿Quién nos puede decir teoría de cuerdas a nivel experimental de qué hay más allá del modelo estándar? Porque el modelo estándar ya lo tenemos. ¿Qué nos puede decir teoría de cuerdas? Hay muchas propuestas sobre fenómenos que podrían ser detectables y que se estudian, y de hecho en todos los experimentos CMS, Atlas, hay grupos que se dedican a estudiar si se podrían observar estas dimensiones extras, si se podrían crear mini agujeros negros, si se detectarían partículas supersimétricas. Hay todo tipo de posibles locuras que quizás se descubran y nos den una pista hacia cómo es el modelo de cuerdas correcto. ¿De acuerdo? Uno podría tener la impresión de que todo es posible en teoría de cuerdas. Entonces, descubras lo que descubras, teoría de cuerdas te lo va a terminar encajando. Pero recuerdo que no todo cabe en teoría de cuerdas. Os recuerdo que ni hay ni conegatos ni gatonejos. ¿De acuerdo? Y hay cosas que se podrían descubrir que quizás sirvan para falsear la teoría de cuerdas. Por ejemplo, las cargas que tienen las partículas en estos modelos de cuerdas están condicionadas por el hecho de que las cuerdas abiertas tienen 2 extremos. No tienen ni 3 ni 4, tienen 2. Y eso lo que te dice es que cuando pones las cuerdas abiertas a bailar en tus branas, si tienen una pata en tu cuerda, en tu brana que contiene electromagnetismo, la partícula esa tiene carga 1. Si tiene las 2 patas, puede tener carga 2. Pero solo tienes 2 extremos, o sea que no puedes crear partículas de carga 3, por decirlo así. O sea que si uno descubriera partículas elementales, es decir, no hechas de nada más pequeño, que tienen cargas exóticas, eso sería algo que no encajaría en teoría de cuerdas. No es verdad que todo encaja en teoría de cuerdas porque hay mucha libertad, no es cierto. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que estoy fuera de tiempo, ¿no? Vale. Otra de las cosas que se puede hacer apilando branas, ya he dicho que tiene muchas aplicaciones, es algo que se comentó en la charla de Karl Steiner seguramente, y es intentar entender agujeros negros en teoría de cuerdas, ¿de acuerdo? La idea básica es que uno si se pone a apilar branas y más branas y más branas, al final hay tantas que son tan masivas que desde el punto de vista macroscópico son como agujeros negros. Lo interesante es que uno sabe de qué están hechos estos agujeros negros, están hechos de estas branas. Por lo tanto, uno puede describir estos agujeros negros de forma muy precisa, sabiendo cómo bailan las cuerdas abiertas de unas branas a otras. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de gravedad cuántica, lo que uno es capaz de describir es cómo son los estados cuánticos de un agujero negro, y se habla de que uno describe cómo es el pelo de ese agujero negro. ¿De acuerdo? Es decir, cómo es su estructura cuántica asociada a de qué está compuesto. Esto es una historia muy larga y al final la culminación en cierto modo de este círculo de ideas es lo que se llama la correspondencia de Maldacena o correspondencia ADS-CFT, donde uno acaba asociando
sistemas gravitacionales con teorías que uno conoce muy bien, teorías de partículas en acoplamiento fuerte, y uno es capaz de establecer un diccionario entre ellas dos, ¿de acuerdo? Supongo que Carlos habló mucho de ello. Lo que es muy interesante es que es una relación que se llama holográfica. Uno habla de sistemas gravitatorios que viven en 5 dimensiones, por ejemplo, y uno es capaz de describirlos con teorías de campos, teorías de partículas en acoplamiento fuerte en 4 dimensiones, que es algo muy chocante y que a uno le deja, bueno, voy a saltarme esta parte, que es la relación holográfica, que a la comunidad le ha dejado bastante sorprendida. Hoy día se entiende mucho mejor, porque se ha hecho mucho trabajo en entender este diccionario entre sistemas gravitacionales y sistemas de partículas en acoplamiento fuerte. Y es una gran rama muy importante de la teoría de cuerdas que no quería dejar fuera, porque yo he hablado, como se suele decir, he hablado de mi libro, he hablado del tipo de cosas que hago yo, pero la mayor parte de la comunidad se dedica a esta otra rama de la teoría de cuerdas que es muy importante y quería mencionarla. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es intentar utilizar esta dualidad entre sistemas gravitacionales y sistemas de partículas en interacción fuerte para hacer modelos hidrodinámicos del plasma de quarks y gluones que se crea cuando hay colisiones de choques de iones pesados en el LHC, en el detector ALICE. Se crea una sopa de gluones y quarks que está en acoplamiento fuerte y tiene ciertas propiedades hidrodinámicas que se pueden modelizar muy bien utilizando estos duales holográficos, un sistema gravitacional con un agujero negro, muy chocante. Y hay muchas generalizaciones de estas ideas y hoy en día incluso se aplica o hay intentos de intentar aplicarlo a materia condensada intentando construir lo que se llama superconductores holográficos, es decir, construir un dual gravitacional, una especie de agujero negro cargado cuya descripción holográfica, que sería una teoría de campos en acoplamiento fuerte, corresponda a un material que sea superconductor y quizás sea uno de estos superconductores de alta temperatura que todo el mundo quiere entender y controlar, ¿de acuerdo? Así que hay conexiones muy interesantes entre cosas como el grafeno o cosas de este tipo, materiales muy exóticos, con los conceptos abstractos de teoría de cuerdas que os he ido destilando. Muy bien, aquí hay una mini descripción de estas cosas al nivel que lo entiendo. Vamos a concluir ligeramente hablando de cuál es el presente de la teoría de cuerdas. Como teoría de gravedad cuántica, os he explicado que describe de manera finita los diagramas con gravitones y tiene una cierta conexión y nos permite entender hasta cierto punto cosas como agujeros negros, ideas de holografía, etcétera, etcétera. Como teoría unificada de partículas e interacciones, que es básicamente lo que os he estado describiendo casi toda la charla, el mensaje es que contiene interacciones como las del modelo estándar, contiene partículas de materia cargada como los fermions del modelo estándar, los quarks y los leptones, y también contiene escalares cargados como el bosón de Higgs. Lo único que falta es una confirmación experimental de teoría de cuerdas, pero hasta ese momento lo que podemos hacer es utilizar teoría de cuerdas como generadora de ideas de cómo puede ser la física más allá del modelo estándar, y estas son algunas de las ideas que he ido mencionando como supersimetría o dimensiones extra, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría de cuerdas está en forma, sigue siendo muy activa a pesar de muchas críticas. Se ha aprendido mucho durante estos años y la cosa es que hasta ahora la investigación ha sido guiada por la necesidad de comprender la teoría, es decir, entender la teoría M, preguntarse si la entendemos, cómo están las cosas conectadas en más detalle. El siguiente paso que hay que ir tomando es continuar explorando la relación con el mundo real a través de quizás relaciones con la cosmología, con la física de partículas, como he explicado hoy, o con estas dualidades holográficas. Así que solo me queda agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Bien, esto, lo último que has acabado diciendo, ¿no? Que es como realmente que todavía no genera predicciones, pero sí que es de alguna manera un repositorio de ideas para hacer avanzar la física, cada vez más compleja y demás. Yo veo que aquí hay quizá que esto va un poco contracorriente, digamos, de lo que ha sido la evolución de la física, que ha sido más bien al revés, que quizá se da la incompatibilidad interteórica. Y, por ejemplo, se ha avanzado cuando se intenta ir a lo enormemente grande, enormemente pequeño, a teorías incompatibles. Desde un punto de vista de concepción instrumental o ingenieril de las teorías, bueno, eso no es un problema, sino más bien al revés, son instrumentos muy afinados, la mecánica cuántica que conocemos o la teoría de relatividad general, para plantearse este tipo de preguntas
que sí que es lo que hace avanzar, es un generador de ideas, pero que en principio todavía no es física, se puede decir, ¿no? Pero entonces, ¿no es un poco esta pretensión de esta teoría del todo, de unificar lo cuántico con la relatividad general, etcétera, etcétera? No es realmente, en principio parece que es ir contracorriente. No hay aquí un wishful thinking, pese a los espectaculares... Está claro, es lo primero que he dicho, que es una teoría muy especulativa. Entonces, se puede pensar que es una teoría del todo, que es algo extremadamente ambicioso, pero al final la pregunta importante es decir, ¿cómo cuantizar la teoría del gravitón? Y esto es una propuesta, que luego te acaba llevando a muchas cosas, pero la pregunta inicial no es tan complicada. Y preguntas de complejidad similar se han hecho antes y se han acabado resolviendo. Cuantizar las interacciones fuertes era un problema formidable en cierto momento y al final se ha acabado resolviendo. Así que hay derecho a preguntar y ver hasta dónde se puede llegar con la teoría. Gracias. Hay que esperar el micrófono, si no, no se oye luego en las grabaciones, etcétera. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta, una vez que uno abre la puerta de suponer que las partículas elementales no son puntuales, que las extiende, evidentemente el primer paso es poner un elemento de una dimensión. Pero siempre me ha parecido que eso es como que te limitas, ¿no? ¿Por qué no pones uno de 2, uno de 3, uno de 4? Sí, es una pregunta muy buena y podría haberse hecho las primeras transparencias. ¿Por qué no poner a vibrar un objeto extenso de más dimensiones, una membrana o algo así? Se ha intentado hacer y la formulación matemática no ha llevado muy lejos, entonces no se ha podido. Quizá por insuficiencia del conocimiento que se tiene de tratar las ecuaciones o lo que sea. Lo que es interesante es que empezando con la teoría de cuerdas y poniendo las cuerdas a vibrar, al final han acabado apareciendo estas branas que son objetos extensos de más dimensiones. O sea que la teoría, muchas personas les gusta decir que la teoría de cuerdas no es una teoría solo de cuerdas, sino que incluye estos otros objetos. Y de hecho a nivel perturbativo, todas estas cuerdas y las membranas y las branas de diferentes dimensiones estarían en una especie de pie de igualdad, en una especie de estado democrático. Entender eso sería la gran interrogante que he puesto antes ahí, que era la teoría M, en cierto modo. No se sabe. Quizás se pueda pensar en teorías de objetos de más dimensiones fundamentales como algo separado, o quizás sea algo que esté dentro de la teoría de cuerdas y que vamos descubriendo poco a poco. Un agujero negro se traga todo, ¿no? Sí. Incluso hasta la luz, pero sin embargo se siente su gravedad. ¿Cómo se puede explicar que los gravitones, si se transmiten a la velocidad de la luz y gravitan, se escapen de un agujero negro y podamos sentir su gravedad? ¿No hay cierta contradicción en ello? No hay ninguna contradicción desde el momento en que puedes resolver las ecuaciones y no hay ningún problema. No es que se escapen, uno puede decir que el campo gravitacional, los gravitones que se sienten lejanos, uno puede decir que siempre están lejanos. ¿De acuerdo? ¿Existen los gravitones? Hay que esperar el micrófono. La pregunta es saber si existen los gravitones. Es una pregunta, no se han visto experimentalmente, ni siquiera se ha visto su manifestación macroscópica, que serían ondas gravitacionales. Hay experimentos que están intentando detectarlas, como LIGO o Advanced LIGO, que ha empezado a funcionar o empezará en breve. Entonces, no se sabe si existe. Entonces, por eso al gravitón siempre le he puesto una interrogante, a veces está en las tablas, a veces no se sabe. Hay personas que defienden que el gravitón no existe y es un concepto que no tiene sentido. Pero bueno, se puede defender eso o lo contrario. Al final la respuesta la tendrá la naturaleza. La teoría de cuerdas explora la posibilidad de que el gravitón es una partícula relativamente como las otras, es un modo de vibración de la cuerda con ciertas propiedades especiales, pero es un modo de vibración de la cuerda. A ver, estoy teniendo muchas manos de los empollones de la primera fila, ¿vale? Pero veo mucha gente joven por ahí atrás y quiero ver manos de la gente joven por ahí atrás, no preguntas. ¿Eh? Sí, te doy la palabra, pero... Muchas gracias. Espero algún jovencito que pregunte, ¿eh? Claro, que se animen, Profesor, muchísimas gracias. A ver, a mí me encanta la descripción porque matemáticamente no llego a comprenderlo, pero me creo la gente que me dice que es muy elegante, que el landscape que tiene es muy potente porque incluso en temas más filosóficos puedo hablar de la descripción de muchos universos y nosotros estamos buscando en esa selva una descripción que mejor se ajuste al nuestro, que es de lo que se trata al final en física, ¿no? de describir nuestra realidad. Entonces me ha interesado mucho
las intersecciones de las branas que describen lo que es el modelo estándar. Y como ahora está y se ha tocado en las conferencias las extensiones posibles del modelo estándar, no sé si a lo mejor es muy arriesgado, aunque es muy especulativo, preguntarle si me puede esbozar una descripción análoga a esa de las interacciones, que incluyese una constante cosmológica, una materia oscura, una quintesencia, algo por este. ¿Qué forma, digamos, tendría eso en el universo de branas? No sé si es muy... Hay muchas preguntas. Por ejemplo, la materia oscura, la respuesta más sencilla sería producirla a través de supersimetría. Entonces, es una respuesta estándar al problema de materia oscura, decir que corresponde a la partícula supersimétrica más ligera, ¿de acuerdo? Si es estable, etcétera. Entonces, en este contexto, lo que tendrías que hacer es ajustar la geometría de tus branas, ajustar los ángulos de intersección de tal manera que preserve cierta supersimetría. Y eso suele depender no de los números de intersección, sino de cómo es el ángulo de intersección entre las branas. Entonces, hay modelos de intersecciones de branas que son supersimétricos y otros que no. O sea, que es una forma sencilla de producir física más allá del modelo estándar, involucrando supersimetría y, por tanto, quizá aportando una solución a la materia oscura. Hay otras cosas que uno puede construir. Si me preguntas sobre la energía oscura, es una pregunta mucho más complicada, porque todo contribuye a la energía oscura, ¿de acuerdo? Contribuye no solo las branas, si tienen supersimetría o no, sus correcciones cuánticas, el espacio de compactificación, la curvatura de espacio de compactificación. Entonces, al final, toda la suma de esas cosas contribuye a la constante cosmológica. Entonces, en todos estos modelos, si uno pudiera calcularlo, seguramente la constante cosmológica es alocada y furiosamente mucho mayor que la observada experimentalmente a nivel de energía oscura. Entonces, la única solución que se ha propuesto en este contexto es decir que en el landscape seguramente habrá hay tantos modelos, hay tantos puntos, que alguno de ellos quizás por casualidad, por chiripa, tiene una constante cosmológica pequeña y nosotros resulta que vivimos ahí, por argumentos antrópicos o lo que sea. Que sea una respuesta satisfactoria o no, ya depende de mucho. Ahí está el debate, digamos, de todos esos, cada uno con su opinión. Pero el tema de la energía oscura o constante cosmológica es mucho más complicado, por ejemplo, que el de materia oscura. ¿Había una pregunta allí? Sí, había un joven. ¿Sí? Me gustaría saber si podrías explicar de una forma muy básica para que lo podamos entender, que, al menos un tontito como yo, bueno, ¿qué es el spin? El spin. La manera de imaginarlo no es un concepto asociado a teoría de cuerdas, sino es un concepto básico de física de partículas, digamos. Mi manera de imaginarlo es una bola, tiene carga, en fin, tiene carga no, aunque esté no cargada, gira sobre sí misma, por lo tanto tiene cierto momento angular, ¿de acuerdo? En la mecánica cuántica eso está cuantizado en ciertas unidades y por eso hablamos de spin 0, spin 1, spin 2. La única cosa que pasa en mecánica cuántica es que eso puede existir incluso aunque la partícula no la pienses como una pequeña bola, sino que manda su tamaño a cero. Entonces estás pensando en una propiedad de giro de algo que es puntual, no es algo extenso. Y esa es la dificultad conceptual, pensar que hay una propiedad de giro en algo que realmente es un punto y no un balón, ¿de acuerdo? Pero es básicamente una cantidad de momento angular que puedes imaginar asociada a un giro intrínseco de algo. Si no quieres pensarlo exactamente puntual, piénsalo como una distancia lo bastante pequeña como para que no podamos ver su extensión con nuestras lupas. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Dos cosas. Una, ¿la teoría de cuerdas la ha inventado un señor concreto como la relatividad general o en fin, es una cosa curiosa porque si no la inventa uno, ¿cómo se puede hacer una cosa a medias o a cuartas? Esa es la pregunta uno, ¿no? Es una de las construcciones en física más colectivas que conozco. O sea, ha contribuido muchísima gente a muchísimos niveles. La historia de cómo se fue construyendo la teoría de cuerdas no tiene nada que ver con cómo la he presentado. Entonces, uno de los padres de la teoría es veneciano, que intentó entender las interacciones fuertes y propuso una cierta probabilidad de choque de interacciones fuertes que luego se reinterpretó como modos de vibración de una cuerda. Hay mucha gente que ha contribuido a proponer la cuerda bosónica, las supercuerdas, la teoría M, hay muchísimos nombres asociados, es una comunidad de muchísima gente. Entonces, he decidido no poner ningún nombre porque cualquier elección finita de nombres sería injusta. Vale. Sí, la otra pregunta es si la teoría de cuerdas ¿permite unificar o permite compatibilizar el modelo estándar con la relatividad general? Lo unifica, o sea, sí. Pero, ¿eran incompatibles entre sí las dos cosas o no? Son incompatibles en el sentido que he explicado, que si uno intenta hacer la gravedad cuántica de la forma ingenua de proponer que hay una partícula mediadora, que es el gravitón, y uno dibuja diagramas de Feynman, se encuentra con respuestas infinitas que no sabe tratar.
La teoría de cuerdas lo que hace es resuelve ese problema, o es una propuesta para resolver ese problema, por lo tanto hace compatible la gravedad con la mecánica cuántica. Y lo unifica en el sentido, o es unificadora en el sentido de que en esa teoría, en la teoría de cuerdas, todas las partículas son modos de vibración de un único objeto. O sea que todas están en el mismo saco. Pero podrían ser las dos cosas diferentes una de otra y no tener por qué mezclarse. Es decir, se podía vivir en... O sea, no se contradicen, ¿no? ¿La gravedad y la mecánica cuántica? Sí. Bueno, hay sistemas, es lo que he explicado, que hay sistemas que son muy masivos pero muy pequeños, donde las dos cosas deberían aplicarse. Y esos sistemas no nos los encontramos en nuestras casas todos los días, pero existen en la naturaleza y habrá que entenderlos. Una última pregunta, un chico allí de rojo, antes de hacer un descanso. ¿Cuál era mi pregunta? A ver, que si se puede cambiar la energía cinética de cómo vibran las cuerdas y si se pudiese hacer eso, que se cambiaría de elemento, ¿no? Y en el cero absoluto, que es la ausencia de energía, ¿siguen vibrando igualmente las cuerdas? La primera pregunta es si se puede cambiar el nivel de energía de una partícula. No, sí, se puede hacer. Básicamente, si tienes una cuerda vibrando, si le das energía, puedes cambiar su modo de vibración a otro. ¿Cómo lo haces? Lanzándole otra cuerda y dándole una patada con otra cuerda, o con otra partícula. La haces chocar con algo y le puedes transferir energía y excitarla de esa manera. La otra pregunta es el nivel fundamental, el nivel de vibración más bajo. ¿Cuál era la pregunta de eso? ¿Me la puede repetir, por favor? El cero absoluto de vibración. No es un cero absoluto en el sentido que la cuerda esté quieta y estática, porque como es una cuerda cuántica, siempre tiene una vibración de vacío. ¿De acuerdo? Bueno, si queréis, hacemos un pequeño descanso hasta la siguiente charla. Dentro de 10 minutos vamos a agradecer a Ángel otra vez la charla.